Achata Muchica, Ingeniera, buenas noches. Presente, ingeniera. buenas noches. Aguilar Tito, Presente, ingeniera. ok. Almontecela, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Álvarez, Presente, ingeniera. ok. Arapaquiste, Presente, ingeniera. Arapa Quispe, Juan Carlos. ok. Canasamaita, Presente, ingeniera Canasamaita. ok. Quillata Pasa, Presente, ingeniera Cayata Pasa. ok. Chuquija Mainas, Presente, ingeniera Chucky Jamainas. ok. Flores Gutiérrez, Presente, ingeniera Flores Gutiérrez. ok. Lanza Umpiri, Lanza Piri, presente, ingeniera. ok. Ramos, Buenas noches, ingeniera, presente. buenas noches. Zucari Mamani, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Sucasaca Paucar, Sucasaca Pauca, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Vega Velázquez, buenas noches. Ramos Delgado, Paracayo Cosi, Toledo Romero, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Ruelas Gutiérrez, Ingeniera, buenas noches. Presente. buenas noches. Rivera Chura, Condorihuanca, Chambi Sánchez, Acarapiyanqui, Presente, ingeniera. ok. Ticona, Tumillaguno, Ochoa Cruz, Turcovilca, Mamani Rojas, Presente, Mamani Rojas, ingeniera. ok. Zúñiga Mochica, Presente, ingeniera Zúñiga Mochica. ok. Alguien que falte la asistencia. Ingeniera, Ticona buenas Pilco, noches. ingeniera. Ticona Pilco. Ticona Pilco. No estás aún en la asistencia, ¿verdad? Sí, creo, ingeniera, pero estoy matriculado, ingeniera. Ya me he matriculado hace 2, 3 semanas. Ticona Pilco, no te tengo en la lista. Ticona Pilco. ¿Qué nombre? Ticona Pilco, Cristian, CRH, Cristian Ronald. Ok, Cristian, ya está Cristian. ¿Alguien más que falte en la lista? Buenas Ingeniera, noches, buenas ingeniera. noches. Trujillano Alférez. No estoy en la lista. Trujillano. Ok, Trujillano. Alférez Juan Francisco. Ok, Juan, ya está. Ya, gracias, ingeniera. Ingeniera, Ok, buenas noches. buenas Martínez noches. Coa, Edwin. Martínez Coa. Tampoco te he llamado, ¿verdad? Sí, ingeniera. Martínez Coa, Edwin. Ya está Edwin. ¿Alguien más falta? Ingeniera, buenas noches. Condori Canasa, Juan Carlos. Condori Canasa. Juan Carlos. No estás en la lista, ¿verdad? Sí, sí. Ya está Juan Carlos. ¿Alguien más? Ingeniera, buenas Ingeniera, buenas noches. noches. Anchapuri Villalba. Anchapuri Villalba. Henry Alex.
Ya está Henry. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. Quispe Wanchi Peter Doggy. Quispe Me acabo- Guanchi. Sí, me acabo de matricular esta semana, ingeniera. Ok, Quispe Guanchi. Peter Doggy. Ya está Peter. ¿Alguien más? Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, buenas noches. Rivera Chura Luis Joseph, por favor. Recién me acabo de matricular. Rivera. Tú eras Luis. Sí. Ok, ya está Rivera. ¿Alguien más? Ingeniera, buenas noches. Disculpe, Maldonado López Everson. Maldonado. Aún no estás en la asistencia, ¿verdad? Es ingeniera. Maldonado. Maldonado López Everson. Ok, ya está Everson. ¿Alguien más falta? Ingeniera, buenas noches. Quispe Ponce William. ¿Estás en la lista? No, no estoy en la lista. Quispe Ponce. Ok, Quispe Ponce, nombre. William. Ok, William. ¿Alguien más que falte en la asistencia? Yo me matriculé la semana pasada. Recién estoy entrando a sus clases. Surcovilca. Aún no está. Surcovilca. Nombre. Michael Brian. Michelle. ¿Alguien más que falte? Ok. Me confirman, por favor, si se visualiza y si se está escuchando bien, ¿ya? Visualiza y se está escuchando bien, ingeniera. Ok. Eh, con ustedes habíamos hablado acerca del tema de capacidad de carga en losas de cimentación, ¿cierto? Habíamos visto la parte teórica. En la parte de ejercicios no la habíamos desarrollado todavía con ustedes, ¿verdad? No, ingeniera, todavía no habíamos visto el tema teórico. Habíamos hablado de algunas cargas del semestre pasado, de algunos temas del semestre pasado. Ah, todavía no hemos hecho nada de teoría. ¿Qué pasa con ustedes? Ok, entonces con ustedes solamente hemos hecho la introducción, ¿verdad? Ingeniera, hemos recordado lo que habíamos hecho anteriores, en el anterior semestre, lo que habíamos avanzado. Eso estábamos repasando. Ok.
Ya hemos hecho repaso con ustedes, entonces nos vamos de frente a losa de cimentación, ¿ya? Una losa de cimentación, denominada también platea de cimentación, son otro tipo de cimentación superficial que si bien elimina grandemente la posibilidad de asentamientos diferenciales, el por qué el uso de la losa de cimentación, por qué no elegimos simple y llanamente utilizar zapatas aisladas, zapatas conectadas de repente, ¿cierto? Se había indicado que las losas de cimentación tiene, como hemos hecho lectura, dice, ¿no? Gran uso porque elimina grandemente la posibilidad de asentamientos diferenciales. Si vemos en la imagen, si vemos en la imagen, el asentamiento diferencial que se va a producir en una losa de cimentación va a ser mucho más uniforme, ¿cierto? El asentamiento diferencial, si ustedes ven, si hubiese asentamiento diferencial en este caso, esta sería mucho más uniforme, ¿sí? Si hubiese esta distribución. Lo que no sucede si tuviésemos de repente el caso de una zapata aislada, ¿cierto? Si aquí tuviésemos una zapata aislada, el gráfico nos favorece, a ver, vamos a ver, si aquí tuviésemos una zapata aislada, ¿cierto? Para que me entiendan nada más, está feo el dibujo. Aquí tuviésemos otra zapata aislada, ya, está feísimo el dibujo. Lo que quiero que entiendan es que eh, ¿ven la diferencia que hay de una zapata con la otra? A esto le llamamos asentamiento diferencial, ¿cierto? Si planteáramos zapatas aisladas, nuestra distribución de estas cargas que vayan a transmitir por medio de las zapatas van a ser de tal manera que se va a producir asentamiento diferencial. Entonces, en losas de cimentación tratamos de buscar que de haber estos asentamientos diferenciales sean distribuidos de manera homogénea en el suelo. ¿Para qué? Justamente evitar todos los problemas que se acarrea, o sea, los asentamientos, la ruptura de tuberías, la ruptura de ventanas, puertas, el colapso de la infraestructura en sí, ¿cierto? Por las fisuras que vayan a aparecer. Entonces, una alternativa podría ser una losa de cimentación. También nos dice que conviene usar solo losas de cimentación solo cuando los suelos son de muy baja calidad o cuando las cargas son tales que de utilizarse elementos aislados resulta un área de zapata mayor al 75% del área construida. Si vemos en la imagen que tenemos aquí, si vemos en esta imagen, si el cálculo que realizáramos en este área, por decir, si pues en este área, al plantear zapatas aisladas, ¿qué sucedería? Las cargas o la distribución fuera tal que solamente para que ustedes me entiendan, la distribución, el ala de mi o el volado de mi zapata, bueno, con esto sí se va a dar. ¿Qué va a pasar? Digamos, se sobrepone una con la otra, ¿ya? Para que me puedan entender nada más. Entonces, ¿qué sucede? En algunos casos, estos valores de la zapata se llegan a traslapar, el volado de la zapata. Entonces, si lo vemos en este área de acá, en algunos de los ejes que vayamos a tener en la distribución, lo que me va a sobrar de espacio va a ser muy pequeño, ¿cierto? Bueno, en ese caso estoy exagerando. En algunos de los casos, digamos que podría ser que el espacio es muy pequeño, ¿cierto? Porque casi nada que queda. Entonces, ¿qué nos dice? Mejor en esos casos también cuando el área de las zapatas de dimensionamiento que me sale es mayor al 75%, también sería mejor utilizar ya una losa de cimentación. Sabemos también que el uso o el empleo de losas de cimentación se da cuando la capacidad portante del suelo es relativamente baja con relación a las cargas que vamos a colocar, ¿cierto? Si yo pienso plantear una edificación de 2, 3 pisos, bueno, con zapata aislada de repente me puede brindar la seguridad o la capacidad admisible del suelo puede ser soportada. Pero si yo voy a una proyección más allá, 10, 15 niveles, entonces ya no conviene utilizar definitivamente una zapata aislada.
Mi segunda opción sería una losa de cimentación o de repente ya cimentaciones profundas con pilotes. ¿Por qué? Porque esta carga que se vaya a transmitir, el suelo estratificado que vayas a tener, ¿qué va a suceder? Va a haber mayor posibilidad de tener asentamientos diferenciales. Entonces, lo que no se quiere correr es ese riesgo. Para ello, ¿qué hago? Mi investigación. ¿Por medio de qué? De mi estudio de mecánica de suelos. Entonces, este me va a ayudar a tomar una decisión adecuada de y plantear una zapata aislada, una zapata conectada, una zapata combinada, una losa de cimentación o cimentaciones profundas, de ser el caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que a mí se me ocurra, me parezca o yo creo de que voy a plantear una losa de cimentación. Va a estar en función a que si el suelo, con el estudio de mecánica de suelos que hayan realizado, vaya a sufrir asentamientos diferenciales, entonces mejor planteo una losa de cimentación. Cuando el dimensionamiento de mis zapatas y como primera opción se plantea. ¿Pregunta? ¿Alguien? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha, Delegado. ingeniera. Se escucha. Adelante, adelante. ¿Pregunta? No, ninguna pregunta. Creo que ha sido un compañero que se le ha encendido el micrófono, ingeniera. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Creí que había alguna pregunta o algún comentario. Entonces, les estaba indicando que el uso de la losa de cimentación no es que porque me parezca o es que sea más bonito, ¿no? Si se dan cuenta, si hacen un análisis de costos entre una cimentación superficial por medio de zapatas aisladas y una losa de cimentación, la diferencia en la losa de cimentación de repente va a ser un poco más, ¿ya? Pero ¿cuál es la ventaja? Que a largo tiempo puede salir menos costosa debido a que las zapatas aisladas pueden presentar asentamientos diferenciales con el tiempo. Y en losas de cimentación, esos asentamientos diferenciales van a ser un poco más homogéneos, dado a la distribución que vayan a tener, ¿ya? Se dice también que losa de cimentación es común utilizar para sótanos profundos, para disipar las cargas de las columnas a una distribución de presión más uniforme y proveer la losa para el sótano. Una ventaja para los sótanos es que provee una defensa contra el nivel freático. Su uso entra dentro de cimentaciones superficiales comunes. Si bien es cierto, hoy en día, para el tema de cimentaciones en los diversos lugares que ustedes hayan visto, ya es mucho más conocida el empleo de losas de cimentación, ¿cierto? Dado a que queremos ganar espacio de repente, por medio de el uso de sótanos, por medio del uso de estacionamientos. Entonces, se adecuaría más a a este petitorio el uso de una losa de cimentación, porque nos ayuda, nuevamente repito, a ganar espacio, ¿cierto? Entonces, como una alternativa de solución, también podría ser una losa de cimentación. Existen tipos de losas de cimentación para plantear. ¿Cuáles son esos tipos? Son 5 tipos. Uno dice losas planas que se muestran en la figura 1A. Esta es la figura 1A. Que tienen un espesor uniforme. Dice que tienen un espesor uniforme, ¿ya? Losa plana con un espesor uniforme, digamos que dentro de las losas de cimentación, una de las más comunes o dentro de losas de cimentación, una de las más sencillas de realizar, ¿cierto? Dado a que el espesor de la losa de cimentación es uniforme y está directamente empotrada las columnas en la losa, ¿cierto? Entonces, la más común. Losas planas con mayor espesor bajo las columnas, ¿cierto? Con mayor espesor bajo las columnas. ¿Se acuerdan que en los cálculos que se realizaban de las zapatas, por decir aisladas, ¿qué se hacía? Se hacía la verificación al corte por funcionamiento y al corte por flexión, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Por qué ensanchamos más la losa de cimentación en este caso? Bajo las columnas, porque de repente el espesor de mi losa que del cálculo realizado
ese peralte es muy pequeño. Entonces, ¿qué necesita? Si bien es cierto, la deformación puede ser soportada, pero la carga que le voy a colocar de 10 pisos, por decir, en esta, va a ser excesiva. Entonces, ¿qué solución me dan? Plantear una losa plana con mayor espesor bajo la columna, como se muestra en la figura 1B. Tenemos también la viga y losa, que se muestra en la figura 1C, que es esta de acá. Las vigas corren en ambas direcciones y las columnas se colocan en las intersecciones de la viga, conocidas como losas nervadas. Estos espacios que vemos aquí en planta son vacíos, son cajones, ¿no? Que en algunos casos, por un tema de ahorrar concreto, plantean el uso de estas vigas losa, pero ¿por qué no están utilizados? Porque el proceso constructivo, para el proceso de ejecución, es mucho más complicado, mucho más fácil de plantear en esta alternativa de losas planas que plantear en esta losa nervada. Y si vemos también en el tipo 4, losa plana de columnas con pedestal, en este caso cuando las cargas que va a transmitir las columnas también es excesiva, entonces, ¿qué le hacen? Le colocan este tipo pedestal a la losa de cimentación para soportar esas cargas, ¿cierto? Para soportar esas cargas. No es muy utilizada, digamos, no es muy común su utilización, pero también está dentro de los tipos de losas de cimentación. La que también ahora, hoy en día, es bastante utilizada son las losas con muros de sótano, que se muestran en la figura 1E. Digamos que estas, junto con la del tipo 1 que hemos visto, son los más utilizados, dado que, por ejemplo, con esta del tipo 5 nos muestra o nos permite ganar espacio, ¿cierto? Si bien es cierto, aquí podría ser un depósito, podría ser un estacionamiento, podría ser, bueno, lo que estén buscando en este caso, ¿cierto? No solamente un subsótano, puede tener 2, 3, hasta 4 subsótanos, pues si han visto en otros lugares, ¿cierto? Entonces nos permite a ganar espacio. Pero digamos, dificultad o contradicción ahí es la posición del nivel freático, ¿cierto? En el proceso constructivo. Entonces hay que tener en cuenta también cuánto puedo bajar de sus sótanos para poder plantear, en este caso, losas con muros de sótano, ¿ya? Esos son los tipos de cimentación. La comparación entre los cimientos convencionales y la losa de cimentación se da, esta es una comparación, ¿cierto? Este es una zapata aislada convencional, este es un cimiento corrido y este vendría a ser el corte de una losa de cimentación. Si bien es cierto, esta es la columna, el corte columna y lo que está entrando con la zapata aislada. Este vendría a ser el corte columna y este vendría a ser la distribución de la losa de cimentación. Si se dan cuenta en el terreno, cubre todo el área a construir. En esta solamente cierto área, en este caso que entra en contacto, si es una zapata cuadrada, rectangular, circular, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Juega acá ya un papel importante el nivel de desplante. Ese, si se acuerdan, es nivel de desplante. Nivel de desplante en este caso, una zapata aislada va a ser mayor profundidad que en una losa de cimentación, dado que las cargas se van a distribuir de mejor manera, este nivel de desplante va disminuyendo. Entonces, con esto, ¿qué ganamos? Ganamos menor movimiento de tierra, puede ser, ¿no? Pero si planteas una del tipo 5, que era con sótanos o para ganar espacio, entonces este nivel de desplante también juega en función a el tipo de suelo, el tipo de construcción que vas a hacer y también el nivel freático que vayas a tener para que para que puedas trabajar en el proceso constructivo, ¿cierto? Es una ventaja. Definitivamente es una ventaja, pero ¿qué vendría a ser lo contradictorio al utilizar una zapata aislada en el costo que vaya a tener, ¿cierto? Definitivamente con una losa de cimentación el costo va a ser un poco más cara, pero el análisis no solo se hace en el tiempo del proceso constructivo, sino también a futuro, como habíamos indicado, que tiene que ver con los asentamientos diferenciales a largo plazo que vaya a tener, ¿cierto? Entonces, si hacemos una comparación, de repente me sale más barato construir una losa de cimentación
que en el proceso constructivo me va a salir más caro, pero en el proceso del tiempo o en función del tiempo me va a salir más económico porque no voy a tener el colapso de ninguna tubería, no voy a tener el colapso o la ruptura de los vidrios, las puertas, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese análisis tendría que realizarse para poder determinar cuál de las dos es mejor plantear o realizar. Tenemos Ingeniero, una entonces, consulta. adelante. Una consulta, ingeniera. La norma de suelos y cimentaciones indica para lo que son zapatas aisladas, se debe calcular también la distorsión angular. ¿Lo mismo pasa cuando es losas de cimentación? Sí, se debe calcular, según norma se debe calcular, pero si hacemos el análisis profundo o el análisis de la realidad, planteando losas de cimentación, esta distorsión es mínima, dado que está relacionado también con los asentamientos diferenciales que vaya a tener, dado la carga, si es estática o dinámica que vaya a considerarse, y del estudio de mecánica de suelos, del tipo de suelo que se vaya a plantear. Entonces, en losas de cimentación, si bien es cierto, como te digo, la norma nos dice que sí se debe trabajar, pero en el análisis que vamos a realizar ¿cómo les digo? Es mucho menor con respecto al planteamiento de una zapata aislada. Ya, y la profundidad de desplante, ¿cuál es la consideración que yo debo tener para poder, digamos, indicarle que la profundidad de desplante sea, por ejemplo, a 1,80 m o a 2 metros? Tiene que O sea, tener ¿qué el peso. consideración yo debería tomar para poder plantear esta profundidad de desplante? Ya. Si ustedes han revisado la norma nos dice que es 2 veces el valor de B, el ancho de la cimentación que vas a tener. En este caso, en una zapata aislada, el ancho de cimentación oscila entre 1,50 m, desde 1,20 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, ¿cierto? 2 veces de eso, ¿cuánto sería? Si es 1,50 m, 2 veces de B sería 3 metros que tienes que analizar el suelo. En ese suelo, lo que vas a analizar es justamente cuánto puede ser el valor de asentamiento que vaya a tener, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tiempo vas a calcular el periodo de vida útil de tu estructura? 20, 25, 30 años, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el nivel de desplante va a estar en función a la carga que vas a colocar en ese suelo. En tu estudio de mecánica de suelos vas a identificar el tipo de suelo que vas a tener. Nosotros hacemos el cálculo justo de la capacidad admisible del suelo. ¿Cuánto puede soportar ese suelo? Ya sea por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. De la carga que le vas a colocar, ¿cierto? Sea 2, 3, 4, 5 niveles, ¿cuánto es la mayoración de cargas o del metrado que vas a tener? ¿Cuánto vas a colocar? Si ese suelo puede soportar o no. Y el nivel de desplante va a jugar en función a, si le coloco nivel de desplante a 1 metro, ¿cuánto de deformación tiene? Va a ser mucha la deformación que va a tener, 6 centímetros, porque la norma me dice solamente máximo 2,54 centímetros es tolerable. Entonces, si a 1 metro yo tengo planteado nivel de desplante con una zapata aislada, ese valor calculado de asentamiento me sale 5, es mucho. Entonces, ¿qué digo? Voy a aumentar 50 centímetros más. Entonces, nivel de desplante 1,50. Asentamiento, ¿cuánto me ha salido? Ha disminuido a 3. Entonces, ¿cuánto voy a plantear? Voy a plantear nivel de desplante a 1,80 m. Te das cuenta que vas jugando con relación al tipo de suelo y la carga admisible que este suelo pueda soportar junto a el cálculo del asentamiento diferencial que vaya a tener. No es que esté normado y te diga que para una edificación de 2 pisos, nivel de desplante 1 metro. No. ¿Por qué? También puedes tener unos suelos de buena capacidad admisible, que si te tocó una roca, que si te tocó un conglomerado, entonces tiene buena capacidad admisible. El nivel de desplante puede ser a 1,20 m, 1,50 m para la carga que vas a plantear. Entonces, está en función a la carga que vas a colocar en ese suelo. Si vemos acá en la imagen, me podemos ayudar. Es en función de qué va a estar, de toda esta carga que yo le voy a colocar al suelo, toda esta carga, para plantear qué cosa, lo que me estás diciendo, el nivel de desplante, ¿cierto? El nivel de desplante, ¿a qué profundidad voy a desplantar? Mientras más carga tenga, el nivel de desplante va a tener que ser más profundo para que el suelo pueda resistir, ¿cierto? Mientras menos carga le coloque, posiblemente el nivel de desplante disminuya, pero va a estar en función a quién lo va a soportar o a el suelo que va a soportar esto. ¿Me dejo entender?
Así es que nos dan valores referenciales, la norma nos da valores referenciales, pero no son definitivos, son referenciales. ¿Quién nos va a ayudar a tomar la decisión final? El estudio de mecánica de suelo, si se dan cuenta. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Estamos entonces en capacidad de carga de losas de cimentación. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, ¿hay una forma de averiguar la capacidad del suelo? ¿Alguna forma artesanal? ¿Cuál es la mejor? ¿La arcilla, arena? No sé, tal vez hay alguna forma Existen de poder valores, saber. existen tablas que nos dan valores referenciales, pero como ustedes saben, en las tablas dicen, o en los valores de tabla que se han calculado, no han sido en el Perú, han sido en México, ha sido en otros lugares donde sí tienen bastante problema con el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, la clasificación dice una G, una grava, dice una M, un limo, o una C, una arcilla. Si tú te das cuenta, acá nomás se han hecho calicatas ustedes, la descripción de una arcilla en Juliaca con la descripción de una arcilla, a ver dónde te pongo, no sé, en Lima o en Arequipa, no es igual, las características no son iguales. Por ende es que siempre nos dice tablas, valor referencial, ¿ya? Que puedas para guiarte nada más. Para la ejecución de algún proyecto, sí o sí se tiene que hacer el estudio mecánica de suelos y determinar, de acuerdo al tipo de suelo, si haces un corte directo, haces un triaxial, un SPT, un DPL, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿existen valores referenciales? Sí existen valores referenciales. Se van poner o de los valores que tú vas a asumir van a ser muy cercanos a la realidad o van a ser muy lejanos a la realidad, no lo sabemos. ¿Por qué? Nuevamente te digo, las investigaciones que han hecho no han sido en nuestro suelo, no ha sido en Puno, no ha sido en Perú, han sido más estudiados en México, que son los que tienen mayores problemas del suelo. En Brasil también se han hecho bastantes estudios de esto, ¿cierto? Entonces, que tú me digas, ¿puedo utilizar la tabla? Dependiendo a qué proyecto vayas a hacer. En un perfil de proyecto te pueden aceptar en ciertos proyectos, si es en saneamiento, si es en un centro de salud, por ejemplo, no te aceptan sí o sí, tienes que hacer tu estudio de mecánica de suelos para poder determinar ese valor de cuánto te va a dar la capacidad admisible del suelo. ¿Te das cuenta? No sé si he absuelto tu pregunta, tu duda. Sí, ingeniero, y uno más. Quería saber, en el suelo en Juliaca, ¿cuál es mejor, la arcilla o la arena en Juliaca, sí, en Puno, se podría decir? Si te das cuenta y analizas las tablas, ¿quién tiene mejor capacidad admisible del suelo? ¿Ya? Primerito, ¿quién tiene mejor capacidad admisible del suelo? Una roca. Ahora, existen tipos de roca, ¿cierto? Será fracturada, será homogénea, no sé qué clasificaciones, no recuerdo bien ahorita ahí de roca, ¿ya? ¿Quién tiene mejor capacidad admisible? La roca. ¿Quién le sigue? La grava. La grava tiene buena capacidad admisible. ¿Quién le sigue? La arena. Tiene menor capacidad admisible de la grava, pero está con buena capacidad admisible. ¿Quién le sigue? De acuerdo a las características del límite líquido y el índice de plasticidad, puede estar la arcilla y puede estar el limo. ¿De qué va a depender? Nuevamente, de sus características mecánicas, límites, granulometrías, etcétera. En Juliaca me estás diciendo, ¿ya? Entonces, es un poco incierto. La mecánica de suelos no se dice, yo veo este suelo y digo que su índice plástico va a ser 7 o su índice plástico va a ser 9, no se puede. Por eso es que se recomienda siempre el estudio de mecánica de suelos. Existen, nuevamente repito, tablas que tienen valores referenciales, pero quien en realidad te determina todo esto son sus características del lugar, ¿cierto? Ahora, si en el sitio cuenta con presencia de nivel freático o no, eso también tiene un papel importante, influye en esto. Puede aumentar la capacidad como puede disminuir la capacidad, en este caso, la capacidad admisible del suelo. ¿Continuamos? Ingeniera, perdón, una consultita. Adelante. Bueno, la norma te indica de que, por ejemplo, para hallar el ángulo de fricción de un suelo, se debe hacer en condiciones de saturación. Sin embargo, cuando se realiza, digamos, el ensayo de DPL o SPT, se estaría realizando el ensayo en condiciones normales, ¿no? O actuales, que se encuentre ahí el material. Y pienso yo que tal vez
la diferencia de los ángulos de fricción en los dos casos, si fuera el mismo material, en las dos condiciones saldrían distinto el ángulo de fricción, ya que uno estaría sometido a humedad, ¿no? O a saturación, y el otro, que es el DPL, no estaría sometido a saturación, sino sería un suelo natural, normal. Ese punto puede ser objetable desde el punto de vista que en tu ensayo indiques o en tu muestreo indiques a qué profundidad está el nivel freático y a qué profundidad quieres realizar el análisis. Si te das cuenta en los resultados que salen del DPL y el SPT, se hace corrección por nivel freático también a la posición que se encuentre. Entonces, no es que no se haga, se hace. Que no lo hayan hecho en el cálculo que de repente hayas visto, eso ya es un error. Pero tanto en el DPL como en el SPT se hace corrección por la posición del nivel freático. Ingeniera, gracias. Continuemos entonces. Capacidad de carga de losas de cimentación. Las losas de cimentación deben ser diseñadas para limitar los asentamientos a una cantidad tolerable. Los asentamientos pueden ser, uno dice, por consolidación, incluyendo cualquier efecto secundario. 2, inmediatos o elásticos. 3, una combinación de asentamientos por consolidación e inmediatos. Bueno, aquí está más o menos de lo que hemos hablado, ¿cierto? O un poquito de lo que hemos comentado ahorita. La capacidad de carga de losas de cimentación, no por el hecho de que sean losas de cimentación, no va a asentarse, sí se va a producir un fenómeno de asentamiento, y el asentamiento de quién iba de la mano, de la consolidación, en función al tipo de suelo, si recuerdan suelos 2, en función al tipo de suelo se puede indicar si el asentamiento es inmediato, si el asentamiento es a determinado plazo o si el asentamiento nunca termina de darse, si se acuerdan, ¿cierto? Entonces, se determinaba por consolidación con el ensayo con el odómetro, con el odómetro. Y había otro ensayo, no recuerdo ahorita el nombre, pero había 2 ensayos como para poder determinar esto. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, en este caso los suelos friccionantes, tienen un asentamiento casi inmediato. ¿Por qué? En el proceso constructivo ya solamente qué cosa hacían, el reacomodo de sus partículas, ¿cierto? En caso de suelos cohesivos, ¿qué sucedía? Se daba a lo largo del tiempo en función de sus características físicas, en función a los límites de consistencia. Ahora, si yo tenía, por decir, un suelo una PT, una turba o un CH, ¿qué pasaba? Este efecto de consolidación demoraba, digamos que al infinito se decía, ¿cierto? Entonces teníamos que calcular para cuántos años iba a tener el periodo de vida útil de la estructura. Si era 20, 30 años, para esa cantidad de años es que se calculaba el asentamiento, ¿cierto? Después de ello ya no era responsabilidad del quien está haciendo el diseño en este caso, ¿ya? Entonces la capacidad de carga en losas de cimentación cumple el mismo principio, pero dado a que la distribución, nuevamente repito, la distribución que se va a realizar de todas las columnas por medio de nuestra losa al suelo, esa presión de contacto que va a haber, entonces va a ser un tanto más uniforme. Y para losas de cimentación, ¿es el mismo valor de asentamiento tolerable? Sí, para todos. Losas, para todas las cimentaciones es de 2,54 centímetros. Se dice entonces que la capacidad de carga última total para una losa de cimentación se calcula de igual forma que para zapatas aisladas, zapatas corridas, con la ecuación general de capacidad de carga que nos había presentado Mellero. Mellero, ¿qué nos decía? La capacidad de carga última o la capacidad última de carga de la cimentación es igual al valor de la cohesión por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, por el factor de profundidad, por el factor de inclinación, más en este caso la tensión efectiva, por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, profundidad e inclinación. Me dice más un medio, el valor, en este caso, ¿se acuerdan que en zapatas aisladas era la base de la zapata, ¿cierto? En este caso es la dimensión mínima de la losa. B va a ser la dimensión mínima de la losa por el peso específico del suelo, por el factor de capacidad de carga, forma, profundidad e inclinación. Esta vendría a ser, si la pueden, cuando lo tengan a la mano, el material, que va a ser la ecuación general para poder determinar qué cosa, capacidad de carga en losas de cimentación, ¿cierto? Para determinar la ecuación general.
Si existe una ecuación general, ¿habrá entonces casos? Sí, también existen casos. Por ejemplo, vemos que la capacidad de carga neta última, complementando esto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de carga de una losa de cimentación con respecto a una convencional que vendría a ser una zapata aislada? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia o lo nuevo o el plus que tiene una losa de cimentación? Que la capacidad de carga neta última para una losa de cimentación es entonces, o se resta el peso del suelo sobre la cimentación. ¿Qué sucedía? A ver, vamos a ver, con esta imagen creo que nos podemos ayudar. ¿Qué sucedía? Bueno, mi pulso es malísimo, pero vamos a hacer el intento, ¿ya? Vemos acá, ¿cierto? Una losa de cimentación, ¿sí? Y vemos, digamos acá, vamos a querer, está con burguesa, vamos a ver. Con una, caramba, no borro. ¿Ya? Vamos a plantear aquí una losa de, una zapata aislada, perdón, ¿ya? Vamos a plantear una zapata aislada. ¿Qué estamos queriendo ver? Estamos queriendo ver, ya. Cuando nosotros construimos una zapata aislada, ¿qué sucede en el proceso constructivo? ¿Qué hacemos? Para hacer, para construir, digamos, esta losa, perdón, esta zapata aislada, ¿qué hago? Tengo que excavar todo esto, ¿cierto? Hago mi encofrado, hago mi zapata aislada y después de eso, todo esto de acá lo vuelvo a llenar, ¿cierto? Hago un relleno controlado con mi control de compactación de capa por capa, controlo mi nivel de compactación al 95%, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo hago mi losa, en este caso de cimentación? Mi losa de cimentación, tal como se ve en esta imagen. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Un segundo, por favor. ¿Qué sucede en este caso? La extracción del material es en toda esta área. Yo quito todo el material, todo el suelo que estaba ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no vuelvo a colocar un relleno, ya no vuelvo a colocar relleno, entonces ya no cargo otra vez al suelo. Entonces, ¿qué pasa en losas de cimentación? Se habla de la carga neta última, ¿cierto? Neta está hablando. Estamos hablando de la capacidad de carga neta última. Entonces, ¿qué dice? Este esfuerzo que el suelo se le daba, en este caso en zapatas aisladas, ya se le quita en losas de cimentación. ¿Ya que es igual este valor? Me dice al peso específico por el nivel del desplante. ¿Tiene sentido? Sí, porque todo este peso que se le daba en zapatas aisladas, en losas de cimentación ya no se le considera, se le descuenta esa carga para que me puedan entender. Y ya que es igual esto al nivel de desplante, por el peso específico del suelo, ¿cierto? ¿Quién estaba ahí? El suelo. Entonces, nivel de desplante por el suelo es lo que vamos a descontar aquí, si se dan cuenta, ¿ya? Mi carga última menos ese valor del suelo, que es igual al peso específico por el nivel de desplante. Entonces, mi carga neta última va a ser mi carga última menos ese valor de la sobrecarga que le daba en el suelo. ¿Ya? Es la única diferencia, digamos, con respecto a zapatas aisladas, continuas, etcétera, ¿ya? En losas de cimentación sí se le hace ese descuento porque ya no va, que el suelo ya no va a cargar con con ese valor, ¿ya? Es la única diferencia con respecto a la ecuación general. Entonces, si había una ecuación general que nos dice, hay un caso especial. ¿Cuál es ese caso especial? Nos dice que cuando hablemos de arcillas saturadas con un valor de phi, se me ha ido que es phi ahorita, ángulo de fricción, el valor del ángulo de fricción es igual a 0, la carga última se va a simplificar eso. De la ecuación grandototota que teníamos ahí, que Meyer nos ha planteado, si me doy con el caso, no sé, son bastante suertudos ustedes, si se dan el caso de que con su estudio de mecánica de suelos han visto que tienen una arcilla y que el ángulo de fricción es igual a 0, entonces ya no aplican la fórmula grandototota, sino aplican esta fórmula. Carga última, entonces va a ser igual a la cohesión drenada, cohesión no drenada, perdón,
por el factor de capacidad de carga N sub C, por el factor de capacidad de profundidad de forma, más en este caso el esfuerzo efectivo que se hay. ¿Ya? Para este caso dice la cohesión drenada, perdón, los factores de capacidad de carga, N sub C va a ser 5.14, N sub Q va a ser 1 y N sub gamma va a ser igual a 0. Entonces, si tenemos que nos plantean esta ecuación, para determinar los valores de forma, nuevamente repito, cuando tengo una arcilla saturada con un ángulo de fricción igual a 0, ¿ya? Con un ángulo de fricción igual a 0, los factores de forma y profundidad se pueden calcular, dije, F, C sub S va a ser igual a 1 en la dimensión menor de la losa entre la longitud, o la dimensión mayor, perdón, de la losa, por el factor de capacidad de carga N sub Q entre N sub C, ¿ya? Por lo que ya nos había dado que N sub Q, ¿cuánto valía? N sub Q vale 1 y N sub C 5.14, ¿cierto? Reemplazo entonces N sub Q 1, N sub C 5.14. Simplificando entonces tengo 1 más, ¿cuánto valía esto? 0.195 el valor de la base, perdón, ya no es base acá, es dimensión menor entre la dimensión mayor de la losa de cimentación. Entonces, FC sub S, este factor de forma, puedo hallarlo con esta, o va a ser igual a esto de acá, ¿cierto? Y el factor de forma, de profundidad, perdón, FC sub D, va a ser igual a 1 más 0.4 el valor del nivel de desplante entre la base, me dice, ¿ya? Ojo, repito, es solamente para arcillas saturadas cuando el ángulo de fricción es igual a 0. Entonces dice, la carga última para arcillas con el ángulo de fricción igual a 0 va a ser igual, reemplazando, dice, carga última va a ser igual a 5.14 de la cohesión no drenada por 1 más 0.195, el valor de la dimensión menor de la losa entre la dimensión mayor, todo esto multiplicado por 1 más 0.4 a nivel de desplante entre la dimensión menor, más en este caso la carga efectiva o el esfuerzo efectivo, ¿cierto? Eso ya tengo la carga última. ¿Qué cosa he hecho? De los valores de capacidad de carga que me ha dado, estoy reemplazando en mi ecuación, ¿cierto? En mi ecuación, estoy tratando de simplificar mi ecuación. Entonces digo, por lo tanto, vamos bien, por lo tanto, perdón, la capacidad de carga neta última, por lo tanto, la capacidad de carga neta última admisible del suelo es, nos dice, ¿no? Debemos indicado que tenía que hallar la carga neta última en losas de cimentación. Entonces, vendría a ser a la carga última menos este esfuerzo, ¿cierto? Menos este esfuerzo en el suelo que ya se producía. Entonces, esto es igual en la ecuación que tenía anterior, 5.14 de la cohesión no drenada por 1 más, en este caso 0.195 del valor de la dimensión menor de la losa entre la dimensión mayor de la losa de cimentación por 1 más 0.4 del nivel de desplante entre la dimensión menor de la losa. ¿Qué tengo entonces? Tengo mi capacidad de carga neta última, en este caso, para cuando tenga una arcilla saturada con un ángulo de fricción igual a 0. Si quisiera hallar la capacidad admisible neta, ¿a qué era igual? A la carga, en este caso, neta última entre el factor de seguridad. El factor de seguridad igual a 3. Entonces, la capacidad de carga neta admisible va a ser igual a la carga neta última entre el factor de seguridad. Vendría a ser todo esto que tenemos acá entre 3. ¿Cuánto es? 5.14 entre 3, 1.713 de la cohesión no drenada por 1 más 0.195 del valor de la dimensión menor entre la dimensión mayor de la losa de cimentación. Por 1, por 1 más 0.4 del nivel de desplante entre la base, vendría a ser la capacidad admisible neta, ¿ya? Entonces, para calcular la capacidad admisible en una losa de cimentación, para calcular la capacidad admisible
en una losa de cimentación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la ecuación general que nos había planteado Meyer. Si presenta o se da el caso de que tenga una arcilla saturada con un valor de ángulo de fricción igual a 0, aplico entonces esta fórmula de acá. Si me pide la capacidad admisible, aplico esta, o sea, la división entre el factor de seguridad. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? Ingeniera, Adelante. hace un momento usted habló de peso específico. Cuando se menciona el peso específico, ¿se está refiriendo exactamente a la densidad natural del suelo? Sí. Sí. Ya. Leí también de que en la norma indica de que para arcillas el ángulo de fricción siempre se debe considerar 0, así salga un valor menor. Más bien lo que sí se debería considerar es la cohesión del material. En este caso, si estuviéramos frente a una arcilla, ¿dónde colocaríamos el tema de la cohesión? Este valor nosotros no nos lo vamos a inventar. Para cualquier tipo de suelo, cuando vamos a hacer el estudio de mecánica de suelo, nos van a determinar nuestro valor de cohesión drenada o nuestro valor de cohesión y nuestro valor de ángulo de fricción interno. Esto va a estar en función al tipo de suelo. Si bien es cierto, para algunos cálculos teóricos nos dicen, ¿no? Tienes un suelo cohesivo, ¿cierto? ¿Suelo cohesivo qué tiene? No tiene fricción, solamente tiene cohesión. Y pues si tenemos un suelo friccionante es al revés, ¿no? No tiene cohesión y sí tiene ángulo de fricción, ¿ya? Pero como les había indicado, no siempre será así. Cuando ustedes van a hacer el estudio de mecánica de suelos o cualquier ensayo que hagan, en este caso por decir un corte directo, se van a dar cuenta en el muestreo que van a realizar que no es ideal. ¿Qué quiero decir en este caso? Que cuando van a llevar su muestrita de suelo inalterado, se van a dar cuenta que el suelo no es puro, o sea, que no es netamente cohesivo, que no es solamente arcilla. Contiene, no sé si en un 2, 3, 4, 5, 6, 10%, qué sé yo, partículas pequeñísimas, granulares, ¿ya? Entonces, por contener estas partículas granulares, no deja de ser aplicable el ensayo de corte directo. Entonces, ¿qué sucede? En esa muestra de suelo, llegas a tener cohesión y también llegas a tener un valor de ángulo de fricción. Lo mismo sucede cuando tú aplicas un ensayo del SPT. Si bien es cierto, la norma dice el ensayo de SPT es netamente para suelos granulares, ¿cierto? Pero cuando tú haces tu ensayo in situ, tu auscultación con el ensayo del SPT, ¿qué te das cuenta? Que no siempre en todos los suelos tú tienes pura arena o un suelo que contenga solamente partículas granulares, ¿ya? Siempre tiene partículas finas, ¿ya? Que pueden ser arcilla, que pueden ser limos, ¿ya? Entonces, no se cumple al 100% que un suelo friccionante solamente va a tener ángulo de fricción y no va a tener cohesión. Lo mismo, en un suelo cohesivo no se cumple que siempre el suelo cohesivo solamente va a tener cohesión y no va a tener ángulo de fricción. Es lo que les decía hace rato. Los suelos no son ideales, los suelos no son puros, no es netamente arcilla que voy a encontrar, no es netamente suelo friccionante. Siempre, si es que han hecho calicatas, se van a dar cuenta que tengo la mezcla o la combinación de suelos cohesivos con suelos friccionantes. En algunos casos, mayor porcentaje de suelo cohesivo, al 90% y 10% de repente de partículas gruesas, qué sé yo, o al revés en suelos friccionantes, que siempre tienen un porcentaje. Que también existen suelos que son netamente friccionantes y netamente arcillosos, pero que en la mayoría de veces que se han hecho los estudios no se dan ese caso, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Me están copiando bien esta parte? Sí, sí, ingeniera. Entonces, existen cálculos o sugerencias ideales, como les digo, ¿no? Ideales, en las que me dicen suelo cohesivo no tiene ángulo de fricción.
Pero en la realidad, cuando hace uno su estudio de mecánica de suelos, no nos damos con estas, por lo menos yo no me he dado con esta sorpresa. Cuando salí a campo y hago mis investigaciones, siempre los suelos tienen un porcentaje. Cuando aplicas corte directo, cuando aplicas triaxial, cuando aplicas veleta, te das cuenta que ese suelo cohesivo sí tiene partículas gruesas, o sea que sí tiene un porcentaje mínimo, pero tiene. Entonces, por ejemplo, cuando haces veleta puede tener un rebote. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de ubicación. En corte directo, ¿qué tienes que hacer? Moldear otra vez si quieres tener ese valor exacto, ¿cierto? Pero, ¿cuántos moldeos tienes que hacer? 3. ¿Y cuántas en tu suelo inalterado? ¿Cuántas muestras puedes sacar? 4. Puedes cambiar una, pero no puedes cambiar las 3, salvo que traigas otra muestra. ¿Te das cuenta? Entonces, en la vida práctica, a veces no se puede llegar a cumplir. Con esto no quiero decir que la norma esté mal, sino que en la vida práctica las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí, ingeniero, lo que pasa es que, bueno, siempre me ha dado la duda de que, por ejemplo, en el corte directo se hace por la pasante de la media número 8. Sin embargo, cuando tú vas a campo, no siempre es esa condición de esa granulometría, si no te encuentras con mayores tamaños de material. Entonces, si nosotros hiciéramos, digamos, un ensayo, vi en un video de que incluso hacían un corte directo in situ, ¿ya? Y lo hacían con todos los componentes, entonces igual el ángulo de fricción iba a variar demasiado, o sea, no iba a ser real de lo que sale en laboratorio. Y el otro punto era en cuanto a la densidad, ¿no? Como el material es muy heterogéneo, la densidad también aumenta, y entonces cuando se hace el cálculo de la carga admisible, y justamente en la carga admisible está involucrado lo que es la densidad de campo, o la densidad natural, perdón, y el ángulo de fricción, entonces las cargas sobresalían los valores, digamos, que uno puede imaginar, ¿no? A veces sale 3, 4, 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Que no son, digamos, valores a los que se reflejen en una tabla para un tipo de suelo que estés analizando, te entiendo, ¿cierto? Te entiendo esa parte. Tiene bastante influencia el peso específico del suelo, si este está en condición que no tiene contacto con agua o cuando tiene contacto con agua. Tiene influencia cuando estás haciendo tu ensayo de capacidad o de corte directo en este caso que has mencionado y encuentras. En laboratorio, todos los ensayos llegan a ser ideales, si te das cuenta. Ideales, ¿por qué? Porque cumples al pie de la letra lo que te dice la norma, lo que te dice el texto o el procedimiento de ejecutar. Cuando lo realizas de manera in situ, es, digamos, el valor más real que puedas tener, porque como tú lo has dicho, puede contener, o sea, ya no se cumple lo que dice el procedimiento en laboratorio, que tú lo pasas por un tamiz, lo puedes remoldear, puedes hallar nuevamente su densidad de campo, o su densidad, perdón, real, y volverlo a eso, ¿cierto? Entonces, el valor real, digamos, en este caso, es el valor de los ensayos in situ que se realizan. Ahora, existe también la posibilidad de que un ensayo in situ pueda ser mal desarrollado. Por ejemplo, si tú no sabes, digamos, eres inexperto todavía en la ubicación de tus puntos de muestreo, ¿qué sucede? Y no has hecho tu investigación con los colindantes, no has hecho tu investigación en qué lugar puede ser, digamos, de los 1000 metros cuadrados que quieras analizar. Sabemos que tenemos que analizar cada 250 metros cuadrados, entonces 4 puntos tienes que analizar y lo haces al azar. ¿Qué sucede? Sucede que en una parte fue bofedal, que en otra parte fue un relleno, que en otra parte, no sé, X cosas que hayan podido pasar. Entonces, tus valores de capacidad admisible del suelo te van a dar muy distorsionadas. En tu primera calicata, no sé, un valor de 3, en tu segunda calicata, un valor de 0.5, por decir, exagerando, ¿ya? En el otro te va a dar 4, por decir, ¿no? Entonces, no tiene relación. ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado? Ha sido la mala ubicación de los puntos de muestreo que has realizado. Para ese efecto, también puede ser que el perfil estratigráfico del suelo sea heterogéneo, que haya un cambio
abismal, brutal. ¿Qué pasa? En los estudios de mecánica de suelos, como no conocemos el suelo, ¿qué sucede? Si este es un perfil de suelo, digamos, homogéneo, que las capas puedan venir en este sentido, que vendría a ser lo ideal, que a veces no se da, existen casos en los cuales el estrato de suelo del área que estás viniendo y el cambio se da así. O en otros casos el cambio se da así, como si fuera perpendicular, ¿te das cuenta? Entonces tu muestreo has hecho acá y tu otro muestreo has hecho acá, de todo tu calicato. Entonces, ¿existen cambios? Sí existen cambios. O sea, que va a haber la variación, como usted dice, ¿no? De 3 a 5 y que las tablas me digan para un suelo cohesivo no debe pasar de 1 o de 1.2 y tú ya has encontrado con un valor de hallado de 5, sí es dudable, o sea, es dudoso, es dudoso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lamentablemente vas a tener que hacer otro muestreo más, ya para salir de dudas, porque si no, con un valor de capacidad admisible de 3, estamos hablando que el suelo es muy bueno, ¿cierto? Es muy bueno. Entonces, nivel de desplante va a ser bajo, va a soportar mayor carga, puedes disminuir muchas cosas, pero de repente no es un dato real, ¿cierto? Entonces, ahí mucho influye la experiencia que tienen desde el proceso de muestreo, el proceso de cálculo y con la verificación que vas a hacer. ¿Se pueden hacer correcciones? Se tienen que hacer correcciones. Que muchas veces no lo hacemos, también es cierto que no se hace, ¿ya? Pero creo que es más por falta de conocimiento en esa parte. ¿Ok? Sí, ingeniera, gracias. Ok, se nos pasó la sesión del día de hoy. Quería resolver ejercicios más, pero ya lo tocamos la siguiente sesión de clase. Ya vamos a hacer unos ejemplos de cómo hallar la capacidad de carga admisible en losas de cimentación. ¿De acuerdo? Pero lo hacemos en la siguiente clase. Le voy a pasar el delegado, la sesión del día de hoy, para que pueda entender la parte teórica y podamos estar un poquito mejor en la parte de resolución de ejercicios. Un favor, el delegado de este salón es Eric, ¿verdad? Buenas noches. Eric, un favorcito, me mandas ¿tienes mi número? Mi número de WhatsApp tienes. Un favorcito, mándame un mensajito y dime que eres el delegado de este salón, del 8º A de Juliaca, para poderte enviar las sesiones, no te tengo registrado. Ok. Bueno, conmigo es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.